Bendiciones, hermanos. Siempre digo que es un placer compartir la palabra del Señor y de verdad que no es cliché, de verdad es un privilegio que Jesucristo nos haya revelado su palabra, que por su gracia nos haya permitido entender la sabiduría de Dios. Dice la palabra en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida y Él la da abundantemente, que entender la palabra de Jesús, entender la Biblia, es un tema espiritual. Realmente esto lo tenemos que entender y percibir en el espíritu para entender la obra de Jesús y no llevar la Biblia a temas humanos, a filosofías humanas, sino entender el propósito de Jesucristo en nuestras vidas. Y así que yo espero de verdad ser útil para Él y de verdad que cada día nos permita entender más su palabra para poder presentarnos un día delante de Él como siervos aprobados, dice la palabra. Así que yo le doy gracias a Dios que en este momento, en esta generación donde uno abre las redes sociales y puede encontrar información de cualquier tipo, donde usted puede acceder a cualquier información y poder compartir de verdad la palabra de Dios, es de verdad una bendición, es un regalo que Él nos dio. Dice la palabra en Mateo que no tenemos que preocuparnos cuando abramos nuestra boca, que es el Espíritu mismo de Dios el que va a llenar nuestra boca para hablar. Así que lo que necesitamos es tener una disposición en el corazón y Él va a hacer que salgan las palabras correctas, las palabras de Él para bendición del espíritu de cada persona y que el entendimiento pueda ser abierto para entender la obra de Él en cada uno de nosotros. Así que yo de verdad me siento afortunada de poder entender la revelación de Jesucristo, como les decía, dice la palabra que en la carne para el hombre natural es una locura, pero cuando percibimos las cosas en el espíritu realmente y entendemos el reino de Jesucristo, lo que Él tiene para nosotros, de verdad el favor que Él tuvo de dejar su reino para venir a presentarnos el camino verdadero y tener acceso a Él y que Él nos haya acercado su gloria, su bendición para que podamos un día gozar de la presencia de Él, de verdad. Es un regalo y somos afortunados que podamos disfrutar en algún momento de la bendición de cuando Él reine, poder disfrutar de eso, de los tesoros que Él tiene para nosotros. Eso es para vivir agradecidos. Dice Pablo, somos deudores no para la carne, sino no en la carne, sino a Él. De verdad que estamos en deuda porque Él dejó su reino para venir a compartirlo con nosotros. Hoy yo quiero hablar de la palabra del libro de Ruth, pero cuando nosotros vamos entendiendo que la Biblia no se trata de llevar los libros de la Biblia a argumentos humanos, a ver qué puedo obtener yo en beneficio con lo que dice en la Biblia, estamos equivocados. Realmente la Biblia lo que hace en cada libro es mostrarnos la obra de Jesús, es mostrarnos desde principio a fin la obra de Él y lo que Él vino a hacer y lo que Él va a volver a venir a hacer cuando venga por segunda vez aquí a la tierra. Entonces dejamos de lado los argumentos, dejamos de lado el tomar ciertos versículos como si esto se tratara no sé, como como de magia, en el que yo digo un versículo y obtengo un montón de cosas beneficiosas en esta tierra, riquezas, que oro para obtener cosas naturales y realmente la palabra de Dios no es eso. Y dejamos de lado la verdadera riqueza que tiene la palabra de Dios, los verdaderos tesoros que dice la palabra de que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que hagamos tesoros donde no hay un ladrón que roba, donde no hay una polilla que come. Esos son los tesoros que Él tiene para nosotros. Y los tesoros que da aquí en la tierra son gozo, paz, benignidad. Las personas creen que es que cuando somos cristianos el Señor nos va a dar aquí
no sé, un carro último modelo que el Señor nos va a dar, un matrimonio perfecto, hijos perfectos, un negocio súper prosperado, y en realidad no es eso, ¿verdad? Lo que hace la palabra es mostrarnos, como les decía, la obra de Jesús, y para eso necesitamos llevarlo a la revelación en Jesús, para poder entender la obra de Él, y que no seamos contaminados con temas, con temas que nos desvíen realmente del propósito de Jesús. Hoy vamos a estudiar el libro de Ruth, y vamos a entender algunos símbolos, y vamos a entender realmente de lo que trata el libro de Ruth, y para que podamos llevar el propósito de Jesús a nuestras vidas. Bueno, dice la palabra, lo voy a ir contando, ¿verdad? Y les voy a leer algunos versículos, porque si lo leo todo, pues se hace muy largo el video. Para ir entendiendo todo lo que pasa en el libro, ¿verdad? Entonces dice, en Ruth, dice que en el primer capítulo nos empieza a contar cómo había en la tierra de Moab, dice que había un hombre que se llamaba Elimelech y tenía una esposa que se llamaba Noemí. Ellos moraban en estas tierras, en las tierras de Moab, y ellos tuvieron 2 hijos. Elimelech murió y Noemí quedó, por supuesto, quedó viuda. Entonces dice que después de un tiempo también murieron sus 2 hijos, y dice en el capítulo 1, en el versículo 5, dice voy a leerles en el versículo 5, dice, versículo 5 dice, y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Dice que ella quedó desamparada al morir sus 2 hijos. Aquí podemos ver reflejada lo que dice la palabra, ¿verdad? Cómo ellas quedan viudas. Ya no solamente es Noemí la que queda viuda, sino que también las nueras. Entonces aquí empieza, en el capítulo 1 nos empieza a hablar cómo Noemí le dice a sus nueras que se devuelvan a sus tierras, ¿verdad? Que se devuelvan a las casas de sus padres y que sigan adorando a sus dioses. Una de ellas, Ruth, le dice a Noemí que no, que ella se quiere quedar con ella. Dice en el capítulo 16, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así que me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Bueno, aquí nosotros estamos viendo en el capítulo 1 cómo se refleja estas mujeres en toda la Biblia. Nos habla de la simbología, y las mujeres representan las iglesias o Israel, ¿verdad? Siempre que se hable de mujeres en la Biblia nos está hablando de iglesias y nos está hablando o de Israel. Y entonces dice que ellas se devolvieron a la tierra de Belén, ¿verdad? A donde pertenecían. Ahí podemos ver cómo se refleja la muerte de Jesús, la primera muerte de Jesús, cómo las iglesias, cómo la iglesia estaba desamparada, ¿verdad? Cuando no vino, Israel estaba desamparado, no conocía a Jesús, no conocía al verdadero Mesías, estaba esperando el verdadero Mesías, y Jesucristo vino por primera vez para presentarse, ¿verdad? Ante el pueblo. Esto es lo que está representando aquí en la primera parte, en el primer versículo, en el primer capítulo, perdón, cómo Noemí se devuelve a la tierra. Dice en Romanos 7, nos habla de la analogía del matrimonio. Dice que podíamos, ya después podía ser de otro, y del que resucitó de los muertos. Cuando ella queda desamparada, Ruth y Noemí quedan desamparadas, Pablo lo habla en Romanos, cómo podíamos aceptar a Jesucristo como el verdadero esposo. Y aquí está haciendo una representación de esto, ¿verdad?
En este capítulo también nos habla cómo ellas se devuelven a Belén, que cuando nos devolvemos del camino significa arrepentimiento, como cuando ellas se devuelven a la tierra y ellas se devuelven a la tierra de Belén y ellas encuentran el verdadero camino. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Ellas empiezan camino hacia Belén para poder encontrar todo lo que va a pasar aquí, ¿verdad? Ellas se devuelven al verdadero camino, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver manifestado una representación de lo que significa la primera venida de Jesucristo. Dice que en el capítulo 1 también, que cuando ellas llegaron a Belén, Noemí dice que no la llamen más Noemí, que la llamen Amarga, que significa Mara, que significa amarga, amargura, porque ella estaba en amargura. Había perdido a su esposo, estaba desamparada, habían perdido a sus hijos también, y eso es lo que pasa cuando estamos sin Jesús. Estamos desamparados, estamos perdidos sin Él, y esta es una representación de esto, ¿verdad? De lo que somos o lo que pasa cuando estamos sin Él. Dice en San Juan 1:12 que a los que creen les dio potestad de ser hijos de Dios. Con ella, como a mí, también volvió Ruth, que aunque Ruth era extranjera, Ruth pertenecía a la tierra de Moab. Dice que en la tierra de Moab había otro Dios, que el Dios de los moabitas se llama Chemos. Está en 2 de Reyes 23:13, donde podemos ver, ahí se menciona el nombre de el Dios que había en la tierra de Moab. Y Ruth se devuelve, como les leí ahora, ¿verdad? Ella decide hacer del Dios de Noemí su Dios. Por eso es que les menciono en San Juan 1:12, donde dice que todos los que creen en Él les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, esto es lo que vamos a ir, lo que va aconteciendo en esta historia. En el capítulo 2 dice que Noemí tenía un pariente que se llamaba Boz. Otro símbolo que podemos ver aquí de los hombres representan a Cristo. Y entonces aquí podemos ver cómo Boz en el capítulo 2 empieza a describir a Boz, y vamos a ver el reflejo que tiene Boz con Jesús. Dice que Jesús, Boz en el capítulo 2, en el versículo 14, dice: le dijo Boz a la hora de comer: ven aquí, come pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. En la palabra dice, en Juan 6:32, dice que Él es el pan de vida. En 6:48 dice que Él es el pan. Aquí vemos cómo Boz está representando a Jesús mismo. Boz empieza y le dice a los segadores, a los que trabajaban con él, a los siervos, que dejaran a Ruth trabajar ahí mismo en la tierra. Él la trató no como una extranjera, sino como una mujer que fuera de su tierra. Y entonces aquí podemos ver la representación de Boz como Jesús, características que asemejan a Boz con Jesús, ¿verdad? Él la trató bien, él vio las cualidades de Ruth, y aquí podemos ver ese reflejo. En el capítulo 3 dice que Noemí le dice a Ruth: hija mía, venga para conversar. Dice que Noemí le recomienda a Ruth que vaya a los pies de Boz, que vaya y se postre a los pies, se acueste en la cama y se acueste a los pies de Boz. Y aquí vemos la verdadera iglesia, ¿verdad? Como les decía al principio, las mujeres representan iglesias, y entonces Noemí da el reflejo de una iglesia está enseñando a otras. Esa es la verdadera predicación que tiene que tener la iglesia de Jesucristo. Decirle a las personas la verdadera predicación: ríndanse a los pies de Jesús. Es ahí donde encontramos el verdadero refugio, es a los pies de Jesús donde encontramos lo verdadero.
no como se ha enseñado ahora, como les decía al inicio, no para obtener cosas naturales, cosas materiales o cosas en este mundo, sino explicarle a la gente. La verdadera preeducación es esa, explicarle la obra de Jesús a las personas, es decirles, ríndanse a los pies de Jesús, que Él da tesoros, claro que sí, Él da cosas buenas, Él prometió compartir sus riquezas con nosotros, pero para los que cumplan su palabra. Y no solamente los que cumplan, sino que los tesoros no son en esta tierra. Él no prometió en esta tierra tesoros, Él dijo todo lo contrario. En este mundo tendremos aflicción. Él vino a morir a esta tierra, Él vino a entregar su vida y Él dice, yo me voy, pero estoy preparando para ustedes morada, tesoros que voy a compartir con ustedes. Y eso es lo que, la verdadera predicación que tiene que tener la iglesia, decirle a las personas, en Cristo encontramos lo verdadero, lo real, pero no es aquí, sino que es cuando nos encontremos con Él. Vamos a gozar de todas las cosas que Él tiene para nosotros y de todos los tesoros que Él tiene como Rey verdadero, que es Él, que solamente es Él, Jesucristo. Entonces, eso es lo que representa en el capítulo 3 una verdadera iglesia, ¿verdad? Una verdadera iglesia y la verdadera predicación que tenemos que dar. Y para ir terminando, en el capítulo 4 nos dice cómo vos restituye a Noemí, que dice que había otra persona que podía restituirla, pero él la tomó por esposa y se casó con ella, y no solamente se casó con ella, sino que tuvieron un hijo. Y esto es lo que va a hacer Jesucristo cuando venga por segunda vez a la tierra. Él espera por una esposa. En Apocalipsis nos menciona cómo en el capítulo, en Apocalipsis 21 nos habla de cómo Jesucristo viene por una esposa, donde va a ser desposada por el verdadero esposo que es Jesucristo. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, encontrarnos con Él, el verdadero esposo, que viene por su iglesia para disfrutar con Él. En Apocalipsis 21 es precioso cómo nos empieza a hablar, nos cuenta cómo hay una verdadera Jerusalén, dice en el capítulo 21 de Apocalipsis, que no habrá oscuridad, no habrá noche, porque Él será la luz, no habrá oscuridad, porque Él será la luz, y nos vamos a reunir con Él para disfrutar de su reinado verdadero, que no ha sido ni es en esta tierra, sino que será en una tierra nueva, y ese es mi deseo, y espero que también sea su deseo, desposarse con el esposo verdadero, el esposo que nos va a restituir, el esposo amado, el esposo que vino a entregar toda su vida por nosotros, y que esa es la promesa que Él nos dio en su segunda venida, que Él vendrá por nosotros, que Él está preparando una morada para nosotros donde vamos a estar con Él y a disfrutar con Él de la verdadera paz, donde ya no habrá más maldad, donde ya no habrá robos, donde no habrá todo esto que pasamos aquí en la tierra. Eso es lo que prometió para nosotros. Así que dice en Apocalipsis, para cerrar, en Apocalipsis 21, dice el espíritu y la novia, el espíritu y la esposa dicen ven. En Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Eso es lo que yo espero al esposo amado, y esa es la esposa verdadera que lo estará esperando, la que desea que Él venga y desea disfrutar de Él. Así que yo espero que usted pueda entender en su espíritu realmente la obra de Jesús reflejada en el libro de Ruth, y que dejemos de lado las cosas humanas y podamos disfrutar del propósito verdadero de Jesús. Espero que el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo video.